marcado su vida. Vamos a ir a la Biblia. Acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 33. Vamos a leer en esta oportunidad, libro de Jeremías. En el capítulo 33 vamos a leer en esta hora, en el verso 3, el Señor dice, hermanos, a través de su palabra, lo dice de esta manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice, hermanos, primeramente hay un factor bien importante que es clamar. Y dice la Biblia: te enseñaré cosas grandes, ocultas, dice la Biblia, que nosotros no conocemos. Oremos en esta linda hora. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu casa de oración. Hemos cantado, alabado, glorificado tu nombre. Ahora yo te pido, Señor, que a través de tu palabra puedas hablar a nuestras vidas y que todo lo que se diga, Señor, pueda traer, Señor, ese conocimiento, pero a la vez ese buen ánimo de darnos cuenta que la oración siempre produce algo, Señor, maravilloso en nuestra vida. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos en esta oportunidad. Esta tarde, hermanos, el objetivo de esta breve enseñanza es darnos cuenta y preguntarnos qué es lo que nosotros necesitamos para conocer los secretos del corazón de Dios. La Biblia dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice la Biblia, que tú no conoces. Y la pregunta, hermanos, sería: ¿qué cosas necesitamos nosotros conocer o aprender o saber que solamente a través de la oración lo podemos lograr? Solamente a través de la oración lo podemos obtener. Solamente a través del clamor hacia Dios, hermanos, podemos conocer qué es lo que Dios, hermanos, tiene en aquella atmósfera, dice la Biblia, en lo oculto para con nuestra vida. Lo primero que debemos de comprender es que hay cosas de las cuales son desconocidas, pero Dios puede revelarlas a través de la oración. Yo creo que a eso, hermanos, comúnmente nosotros le llamamos lo que es saber interpretar lo que Dios tiene para nuestra vida. Saber interpretar, hermanos, el plan de Dios para nuestra vida. La Biblia nos dice que hay cosas ocultas que usted y yo, hermanos, no conocemos. Cosas ocultas de las cuales usted y yo no sabemos. Y la pregunta sería: ¿cuáles son esas cosas ocultas? ¿Qué son aquellas cosas, hermanos, que definitivamente nosotros no sabemos, no conocemos, no comprendemos? ¿Y cuál es el fin, hermanos, de nosotros poder orar, hermanos, para nosotros saber y reconocer cuál es el punto que Dios tiene para nuestra vida y qué es lo que estamos pasando, viviendo? Y nosotros preguntarnos: Señor, ¿por qué tú permites todo esto en mi vida? ¿Cuál es el punto por el cual tú estás permitiendo toda esta situación en mi vida? Es ahí, hermanos, donde nosotros muchas veces no comprendemos y no entendemos el porqué de las cosas. Y es ahí donde la Biblia dice: ¿sabes qué? Clama a mí. Yo te voy a responder, pero también te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Y una de las cosas ocultas que nosotros no conocemos, hermano, definitivamente es saber y preguntarnos: ¿por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué paso lo que paso? ¿Y por qué esta situación en mi vida? Y es ahí, hermano, donde nos vamos a dar cuenta definitivamente, amado hermano, de que Dios nos puede mostrar el porqué de las cosas. Dios, hermanos, tiene el poder suficiente para darnos a conocer por qué nosotros vivimos ciertas circunstancias. Mira, hermano, llega un momento en la vida que uno debe de comprender que lo que vivimos no es por gusto. Lo que pasamos o lo que enfrentamos en la vida no es simplemente porque así tiene que ser, sino que detrás de todo esto hay una razón y hay un motivo. Detrás de todo lo que nosotros vivimos, hermano, hay un porqué en el cual nosotros, hermanos, definitivamente estamos viviendo en la vida.
Esto nos enseña y esto nos recuerda, hermanos, de que usted y yo no vivimos por suerte. Es decir, que todo lo que nosotros vivimos es por un motivo. Y en la Biblia, hermanos, encontramos un ejemplo bien claro. La pregunta acerca de Job, dice la Biblia, era un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre temeroso, un hombre apartado de todo mal. Pero aún así, él tuvo que pasar momentos críticos en su vida. Y la pregunta sería, ¿por qué siendo justo, recto, apartado, tuvo que pasar esa situación? Y yo me pongo a pensar, hermanos, si una persona siendo de ese calibre, espiritualmente hablando, pasó una circunstancia difícil, ¿a dónde estamos nosotros, hermanos, para no vivir situaciones de las cuales muchas veces no entendemos y no comprendemos el porqué? Pero es aquí donde yo le puedo decir, hermanos, lo que la Biblia nos enseña. Que Dios dice a través de su palabra, yo te voy a enseñar cosas y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios nos puede revelar a nosotros el porqué de las cosas. Y hermanos, dije hace un momento, nosotros tenemos que aprender, hermanos, de que todo lo que vivimos tiene una razón de ser. Nada es por suerte. Nada, hermanos, es porque sí, sino que todo tiene una raíz. Todo tiene, hermanos, un motivo por el cual está sucediendo eso. Y esto lo vemos, hermanos, en todas las áreas. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar muchas personas de las cuales vivieron situaciones de las cuales no comprendían. Pero Dios tenía un propósito. No entendían el porqué, pero Dios sabía el porqué. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros no sabemos, es cuando nos descontrolamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener el control de todo. Pero cuando no tenemos el control, es ahí donde nosotros decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es la situación? ¿O por qué, Señor, tú permites esta situación en mi vida? Y es ahí, hermanos, donde bíblicamente Dios nos dice, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar aquello oculto que tú no conoces, aquella respuesta que nosotros tenemos a nuestra duda, el por qué estoy viviendo esta situación. Y hermano, yo creo que todos tenemos el derecho de saber por qué vivimos lo que vivimos. Y mira, hermano, Dios es el único que nos puede revelar a nosotros el porqué de las cosas, porque Él sabe por qué. A Job, hermanos, dice la Biblia que él buscaba de una u otra manera el saber por qué. Dice la Biblia que aún sus amigos lo confrontaban y le decían, Job, probablemente has hecho un mal. Job, probablemente has hecho algo que hizo enojar a Dios. Pero Job no entendía el porqué de las cosas. Job a tal grado que él, hermano, pensaba sin duda que definitivamente era una persona justa, apartada, pero ¿por qué aún así el mal le vino a su vida? Y es ahí, hermanos, donde yo le digo una vez más, solamente Dios puede revelarnos el por qué estamos viviendo lo que vivimos. Nadie más nos puede decir, porque si yo saco conclusiones, siempre mis conclusiones van a ser a mi favor. Y decir, bueno, yo estoy pasando esto por esta razón. Pero nunca, ni la mayoría de veces, hermano, vamos a encontrar la realidad por la cual estamos viviendo, la situación que estamos enfrentando. En la Biblia encontramos un ejemplo bien claro cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un hombre que estaba completamente, hermanos, enfermo. Y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Es decir, que para los discípulos siempre había una razón de ser por el cual había un mal en la vida de las personas. Siempre. Pero viene el Señor y les dice, ¿saben qué? No pecó no pecó su padre. Esto es para que Dios se glorifique. Y es ahí, hermanos, donde nosotros nunca vamos a aceptar que queremos ser un objeto para ser usado por Dios de esa manera. ¿Cómo? Enfermarme para que Dios me sane y todos vean que tenemos un Dios de milagros. A nadie le gustaría eso. Nadie diría, Señor, usa mi vida. ¿Y cómo? Señor, que me caiga una enfermedad
de tal grado que tú me sanes meses después y que a través de esa sanidad personas te conozcan. Nadie diría de esa manera: Señor, usa mi vida. Recuerdo hace unos meses atrás escuchaba un predicador que él en cierto momento le dijo a Dios: Señor, úsame de una manera poderosa para poder llegar a las naciones. ¿Y sabe qué fue lo que le vino a él? Una enfermedad de cáncer, de leucemia, problemas en la sangre. A tal grado, hermanos, que por meses tuvo que luchar con leucemia, transfusión de sangre diariamente, y era un problema grande. Pero él recordó que él le dijo a Dios: Señor, usa mi vida para llegar a las naciones. ¿Y sabe qué fue lo increíble? Meses, y eso es lo que cuesta, meses después Dios lo sana. Y ahora, hermano, él tiene un testimonio grande de poder, y donde quiera que él va, él testifica. Y a través de ese testimonio, cientos de personas, hermanos, reciben milagros, porque la gente dice: si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer con nosotros. Por eso yo digo, hermano, nadie le gustaría decirle: Señor, usa mi vida. Señor, si me enfermo, no importa. Yo sé que tú me vas a sanar y para honra y gloria tuya va a ser. No, hermano. Definitivamente todos, hermanos, evitamos esa clase de situaciones en nuestra vida. Pero es ahí donde Dios nos dice: yo te voy a revelar las cosas ocultas que tú no conoces. Y yo te voy a dar a conocer el porqué de esa situación. Yo te voy a dar a conocer el porqué vivimos lo que vivimos y enfrentamos lo que enfrentamos. Porque quiero recordarle, hay cosas que no comprendemos el porqué. Vienen problemas y nosotros decimos: Señor, ¿y por qué? Vienen dificultades y decimos: Señor, ¿y cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué lo permites? Si somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tus hijos, somos lavados en tu nombre. ¿Por qué permites este problema, mi familia? Y hermano, es ahí donde Dios nos dice: clama, pídeme, dime, Señor, dame a conocer cuál es el plan que tú tienes, y yo te voy a revelar las cosas ocultas que tú no conoces. Y déjeme decirle, hermano, es ahí donde definitivamente nosotros nos vamos a dar cuenta el por qué vivimos lo que vivimos y enfrentamos lo que enfrentamos en la vida. Porque de lo contrario, hermanos, ¿sabía usted que Dios pone situaciones para que aprendamos? Y si no aprendemos, nunca nos va a sacar de esa situación. Israel, el pueblo de Israel, hermanos, Dios no permitió que ellos entraran a la tierra prometida hasta que aprendieran a caminar bajo su voluntad y propósito. Y no se logró hasta que el último de ellos pereciera. Es decir, hermanos, que Dios nos quiere preparar primeramente. Pero en esa preparación van a haber cosas que van a pasar a nuestra vida, de lo cual nunca vamos a entender el porqué. Nunca, hermano. Y vamos a decir: no entiendo la razón. No entiendo el porqué de esta circunstancia. No entiendo por qué Dios permitió este problema. Y hermano, hay cosas que no debemos de entender. Simplemente pedirle a Dios esa revelación, hermano. Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar aquellas cosas que no comprendemos, aquellas cosas ocultas que nosotros no sabemos. Dice la Biblia: yo te lo voy a enseñar, yo te lo voy a mostrar. Pero para eso, hermano, debemos de saber que debe de haber un clamor que nazca de lo más profundo de nuestro corazón. El clamor es un requisito, hermano. Dios espera nuestra iniciativa. Y la revelación, hermano, no es para aquellas personas indiferentes a la oración, sino para aquellos que buscan con intensidad orar y pedirle a Dios por aquella necesidad. Y sabe, detrás de ese clamor hay una respuesta: y yo te responderé. Es decir, es una garantía. Dios va a responder. Pero la pregunta es, hermano, ¿nos va a gustar la respuesta de Dios? Porque, hermano, a veces buscamos respuestas, pero ¿nos va a gustar cuando Dios nos diga el por qué estamos así? ¿Nos va a gustar, hermano, que Dios nos revele? Hermano, yo creo que Dios puede revelar a cada uno de nosotros. Hermano, yo tengo mucho tiempo en el cual cuando algo sucede a mi vida,
Yo no ando buscando, hermanos, simplemente lo que se debe de buscar es preguntar, Señor, ¿cuál es el motivo? Porque todo tiene una razón de ser. Nada es así por así. Nada, hermanos, es al azar. Nada sucede por suerte. Todo tiene una razón de ser. Por eso yo le quiero recordar, Dios puede revelarnos a nosotros. Es como personas dicen, Señor, dice, yo no sé por qué me está pasando esto. Y después se ponen a reír y dicen, ah, sí, ya me acordé, dice. Eso significa de que sí sabemos muchas veces, pero nos cuesta aceptar, hermano, el porqué de las cosas. Hace días, bueno, el día de ayer por la noche, estábamos preocupados. A Esthercita le agarró un fuerte dolor de cabeza, pero tremendo, cual nunca lo había visto, es decir, reflejado en ella. Ella me decía, ya no aguanto, y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Le dijimos, hija, vamos a orar. Y comenzamos a orar, a reprender. Y hermano, y hacer lo que teníamos que hacer. Pero yo le pregunto a ella y le digo, hija, le dije yo, si querés, le dije yo, si querés, le dije yo, te llevo al hospital, le dije. Yo veo que no te curas, le dije yo. O no hay fe o qué pasa. Y me dice, no, me dijo, ¿para qué? Me dijo, sí, acetaminofén me van a dar, para allá acetaminofén, le dije. Y mira, hermano, lo curioso es de que lo que yo decía, siempre hay una razón por la cual los dolores vienen. La chequearon el día de ahora. Gracias a Dios, ¿verdad? Hay maneras más fáciles ahora de poder consultar. Le dejaron un examen, le sacaron sangre y es cierto, hay algo que no está bien. Hay algo, hermano, que provoca esos dolores. Por eso yo digo, hermano, nadie puede decir, no, si de repente me dolía la cabeza. No, si de repente todo estaba bien y de repente el dolor vino. No, todo tiene una razón de ser. Y mire, hermano, hasta que no descubramos la razón de ser, nunca vamos a poder solucionar el problema. Porque muchas veces, hermano, si nosotros no conocemos el meollo del asunto, no sabemos cómo atacar ese problema. Y muchas veces es como que usted quiera cortar un árbol y solamente corte las ramas. No, hermano, el árbol, si usted quiere que sea quitado, tiene que ser de raíz. Así los problemas, así las necesidades. Pero muchas veces nosotros no sabemos el porqué. Yo le aseguro que todos en algún momento hemos dicho, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué esta dificultad? Yo no entiendo. Y es ahí donde Dios nos dice, clámame y yo te voy a enseñar el porqué. Y te voy a mostrar aquellas cosas ocultas que tú no conoces. Aquella razón por la cual estamos viviendo eso. Y mire, hermano, yo creo que es una buena opción, porque a nadie le gusta vivir en zozobra y creer de que Dios es injusto, o creer que yo hice mal, o creer que alguien me hizo un mal. No, Dios sabe el porqué. Y si Dios sabe el porqué, Él puede revelar plenamente el porqué de las cosas. Por eso algo bien importante, lo que yo mencionaba, hermano. Hay problemas de los cuales solamente conociendo el meollo del asunto lo vamos a poder solucionar en nuestra vida. Hay dificultades, hermano, que si nosotros no conocemos la raíz, al final de todo, hermanos, todo va a ser en vano. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar las ramas y no vamos a eliminar las raíces. Ahora quiero ir avanzando. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer el verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Vamos a leer. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, oiga bien lo que hizo Eliseo, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nota bien, dice la Biblia que el profeta Eliseo, hermanos, definitivamente tenía un gran problema, y era que enemigos querían matarlo. Y dice la Biblia que a la mañana, cuando todos se levantan, el siervo abre la ventana y se da cuenta que un ejército enemigo estaba en contra de ellos. Y cuando él mira eso, pregunta: Señor, ¿qué haremos? Mira, hermano, es ahí donde yo digo una vez más: clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Y mira, hermano, definitivamente Eliseo estaba en ese nivel de poder ver lo que el siervo no podía ver con ojos naturales. Y es bien cierto, hermano. Yo le aseguro que usted y yo necesitamos pedir a Dios que él abra nuestros ojos espirituales. Y cuando Dios abra nuestros ojos espirituales, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Nos vamos a dar cuenta el porqué de las cosas. Nos vamos a dar cuenta, hermano, el porqué, hermano, de los problemas, las dificultades. A eso en el Nuevo Testamento, hermano, se le llama como discernimiento de espíritu. Ese discernimiento de espíritu es saber lo que verdaderamente está pasando y saber el por qué está pasando. Dice la Biblia claramente que Eliseo oró y le dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y mire, hermano, es lo mismo. Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hermano, es ahí donde cuando Dios revela, ya vamos a dejar de estar echando culpa a medio mundo y nos vamos a dar cuenta el porqué de las cosas. Cuando Dios revela, nos vamos a dar cuenta que a pesar que todo el mundo nos dejó, Él siempre estuvo con nosotros. Cuando Dios revela, nos vamos a dar cuenta, hermano, que el problema es grande, pero más grande es Dios, que nunca nos dejó y nunca nos abandonó. La Biblia dice que cuando Eliseo oró por su criado, inmediatamente Dios abre los ojos e inmediatamente, hermano, él vio gente de a caballo. Vio, hermano, gente, carros de fuego alrededor del monte, y se dio cuenta que el batallón enemigo no era nada comparado al batallón que Dios había enviado para liberarle. Hermano, pero ¿sabe cómo se logra eso? Eso se logra a través de un clamor sincero delante de Dios y decirle: Señor, abre mi entendimiento para yo entender el porqué de las cosas. Porque si yo no entiendo, vuelvo a repetir lo mismo. Si yo no comprendo, va a suceder lo mismo. Por eso es bien importante, hermano. Este hombre, el criado de Eliseo, tenía una ceguera espiritual. No era física, era espiritual. Y cuando una persona tiene una ceguera espiritual, jamás va a comprender la razón por la cual vivimos lo que vivimos. Una persona con ceguera espiritual, hermano, va a pensar de que todo lo que está viviendo es porque la vida es injusta, es porque Dios es malo, es porque alguien hizo un mal. Pero en realidad, hermano, probablemente lo único que Dios quiere es revelarnos profundamente por qué estamos donde estamos y pasamos lo que pasamos. Y hermano, oiga bien, la Biblia nos dice que el siervo recibió, no solamente Dios abrió los ojos, sino que recibió revelación que no se miraba con ojos naturales, sino con espiritual. Hermano, si usted y yo nos diésemos cuenta esta noche, Dios siempre va a estar con nosotros, aunque no lo veamos. Y lo podemos ver, la Biblia dice que sí, pero para eso necesitamos clamar y decirle: Señor, muéstrame las cosas ocultas que yo no conozco. Muéstrame, Señor, la razón de todo. Y yo le aseguro, hermano, de que Dios, su palabra lo dice: clama a mí, yo te voy a responder. Hermano, yo creo que la mayoría necesitamos una respuesta de Dios. Y decirle: Señor, ¿el por qué esto? Dios sabe el por qué. Usted no sabe, yo no sé, Dios sí sabe.
¿Por qué permitiste esto? Dios sabe el por qué. Y hermano, si Él sabe, hay que preguntarle al que sabe. Y Él nos da la autorización para decirle, clámame, pídeme, yo te voy a responder y te voy a enseñar el porqué de las cosas. Y hermano, es ahí donde yo puedo concluir en esta hora. Necesitamos cambiar nuestro enfoque. Y cuando sintamos que estamos rodeados de problemas, debemos de darnos cuenta que alrededor hay una promesa de Dios donde Él dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y la Biblia también nos pide algo. Mira, hermano, uno de los textos más curiosos es este. Te voy a enseñar cosas ocultas. Normalmente el ocultismo lo vemos como algo malo. Pero el Señor no está hablando de ocultismo, de brujería, sino que está hablando de desnudar nuestro corazón para que nos demos cuenta el porqué de todo. Y cuando nos demos cuenta el porqué, yo creo, hermanos, que vamos a cambiar la perspectiva y vamos a decir, ahora entiendo por qué está pasando esto. Y algo bien importante que no debemos de omitir es lo que hizo Eliseo. Debemos de orar por otros. Porque mire, hermano, no todos tenemos la misma fe. Y no todos usamos la fe en el momento adecuado. Hay días que usted y yo tenemos fe. ¿Y sabe cuándo tenemos fe? Cuando el problema no es nuestro. Yo le decía ayer a Esthercita, hermano, hija, le hizo un dolor de cabeza, hombre. Pero cuando yo me acordé que en el mes de diciembre a mí me agarró dolor de muela, yo me acordé y dije, no, hombre, qué fácil es decirle a alguien, tenga fe, porque no soy yo el que estoy en ese problema, no soy yo el que está con ese dolor. La mayoría de veces tenemos fe para otros, pero mira, hermano, es ahí donde Dios nos dice y nos pide que tengamos fe para nosotros mismos. Es decir, Dios también lo puede hacer con nosotros. Y algo bien importante, como digo, no podemos dejar de orar. Dice la Biblia que Eliseo no le dijo al criado, ay, qué desgracia, andate, quítate, mira, no ves lo que yo veo. No, él le dijo, dice la Biblia que oró por él y le dijo, Señor, quítale la venda en los ojos. Mira, hermano, hay muchos creyentes que tienen una venda grande en sus ojos. No los culpemos. Actúan como actúan porque tienen una venda y no ven lo que los ojos espirituales pueden ver. Actúan como actúan, hablan como hablan, perciben lo que perciben porque no pueden abrir sus ojos espirituales. Y el último ejemplo que yo quiero poner, cuando dice la Biblia que Lázaro había muerto, dice la Biblia. En la perspectiva de Marta y de María, ya era demasiado tarde. Pero mira, hermano, es ahí donde yo digo, permitamos que Dios nos revele las cosas ocultas. Jesucristo tenía un plan. Él llegó 4 días tarde. Y como todo el mundo, hermanos, Marta y María, principalmente Marta, en el caso de María de igual manera, se quejaron y dijeron, Jesús, 4 días. Es más, Jesús, te mandamos a llamar antes y no viniste. Pero mira, hermano, algo bien importante, una vez más yo le digo, siempre hay un porqué de todas las cosas. Y cuando algo sucede en nuestra vida, Dios ya sabe por qué está sucediendo. Y lo que Dios quiere es que nosotros le preguntemos a Él, Señor, ¿por qué? Mire, yo le pregunto a Dios, pero a veces le pregunto a Dios ya sabiendo la respuesta. Señor, ¿y por qué permitiste esto en mi vida? A veces le pregunto creyendo que Él me va a dar una respuesta diferente a la que yo ya sé. Porque hay cosas que ya sabemos. Hay cosas de las cuales ya comprendemos el porqué. No podemos decirle, Señor, revélame cuando algo ya ha sido revelado. Pero en este caso, Marta y María, dice la Biblia, que se quejaron delante de Jesús diciendo, mi hermano no hubiese muerto si hubieses estado aquí cuando te llamamos. Pero mira, hermano, Jesucristo quería revelarles algo a todos en esa tarde. ¿Y sabe qué es lo que le quería revelar? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Y a quién usó Jesús? A Lázaro. Una vez más yo digo, hermano, todos queremos ser usados por Dios, pero en una manera diferente. En la música, en el canto, en el predicar, en el cantar. Pero que Dios me diga, hijo, te voy a pasar por el fuego y te voy a sacar para que en mi nombre salgas de ese problema y testifique. No, Señor. Yo recuerdo, hermanos, en cierto momento, cuando hubo un gran problema, yo le dije a Dios en cierto momento, Señor, si tú crees que mandándome a esa situación, no dije lugar, a esa situación, yo voy a hacer algo. Yo le dije, no, le dije yo. Definitivamente yo no quiero, yo no puedo, le dije yo. Y era un problema grande en ese momento, era una situación difícil de comprender. Y todos me decían en cierto momento, quizás Dios quiera eso. Yo les dije, no. ¿Por qué, hermanos? Porque todos queremos ser usados por Dios en algo tan hermoso como una tarima. Pero si a Dios le place, hermano, y que Dios me dijera, hijo, te vas a enfermar, pero te voy a sanar, y en ese proceso muchos van a creer en mi nombre, yo le aseguro, hermanos, que eso diría yo, Señor, está difícil, sería duro, sería crítico. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no comprendemos el por qué. Pero cuando Dios lo hace, hermano, Él tiene una razón por la cual Él hace todo lo que hace. A nosotros, a nuestra familia, a la iglesia. Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué necesitamos? Digámosle a Dios, Señor, revélame. Es lo único que yo puedo decirle, Señor, revélame. Este problema, revélame por qué. Señor, esta situación, dame a conocer el por qué. Y yo le aseguro, la Biblia lo dice, hermano, que tenemos un Dios que Él dice, clama, yo te responderé y te voy a enseñar lo oculto y lo desconocido que tú no conoces. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a buscar un lugar de oración, hermanos, en esta linda hora. Mi hermano Vence tiene este tiempo. Busquemos a Dios, hermanos, a través de la oración y digámosle, Señor, revélame aquello que yo no entiendo, aquello que no comprendo, Señor, dame a conocer el motivo y la razón.